Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película F1 con la actuación de Brad Pitt, Tamsin Idris, Katie Condon, Tobias Menzies, Javier Bardem, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo simplemente Yo. F1, comercializada como F1 The Movie, es un drama deportivo de Estados Unidos del 2025, dirigido por Joseph Kosinski y escrito por Erin Kruger. La historia se basa en la temporada del 2023 de Fórmula 1 y fue filmada durante las temporadas del 2023 y 2024, con la participación de pilotos y personal reales de la F1. El proyecto comenzó en diciembre del 2021 con una intensa competencia entre estudios para producir una película protagonizada por Brad Pitt. El equipo creativo incluyó a Jerry Bruckheimer como productor, Kosinski como director y Lewis Hamilton como productor y actor. Brad Pitt recibió $30 millones por su participación. En el 2023, Tamsin Idris fue elegido tras un proceso de casting que incluyó pruebas de conducción. También se unieron al elenco Katie Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles y Simone Ashley, aunque el papel de Simone fue eliminado en el 2025. Javier Bardem también formó parte del reparto en ese momento. La filmación principal comenzó en julio del 2023 en Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña. También se grabó en circuitos como Hungaroring, Spa-Francorchamps y Monza. Las escenas del equipo ficticio APXGP se filmaron en McLaren Technology Center y Williams prestó su túnel de viento. Se construyeron 6 autos personalizados con chasis modificados y motores variados. Apple diseñó cámaras compactas basadas en el iPhone para capturar tomas de alta velocidad. La huelga de SAG-AFTRA del 2023 retrasó el rodaje, que se extendió hasta el 2024. La banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer en su segunda colaboración con Kosinski después de Top Gun Maverick y su segunda vez componiendo para una película de F1. La primera fue Rush en el 2013. Zimmer trabajó junto a Steve Mazzaro para crear una música híbrida que mezclara orquesta y electrónica, simbolizando la unión entre lo humano y la máquina. Zimmer se inspiró en conversaciones con Lewis Hamilton para capturar la esencia del deporte. Participaron músicos como Tim Henson en la guitarra y Marco Meinman en la batería. El personaje de Brad Pitt, Sonny Hayes, tiene un tema recurrente que Zimmer lo llamó motivo de pistolero. El álbum F1 The Album se lanzó junto con el estreno de la película en Norteamérica. Incluye sencillos como Lose My Mind de Don Toliver y Doja Cat, Messi, Rose, Baja California de Mike Towers, Just Keep Watching, Tate McRae, Drive de Ed Sheeran y otros temas promocionales incluyendo canciones de Dom Doya, Chris Stapleton, Tiesto, Sexy Red y Roddy Ricch. Ryan Tube Hope fue el supervisor de efectos visuales. Framestore, con sedes en Montreal, Londres y Mumbai, se encargaron de la postproducción. Se usaron técnicas similares a las de Top Gun Maverick para reemplazar autos reales de F1 por vehículos ficticios de APXGP de color negro y dorado. La película fue promocionada como F1 The Movie. Antes de su estreno, Apple la presentó de forma cómica en su WWDC 2025, donde Craig Federighi condujo un carro APXGP sobre el techo de Apple Park con Tim Cook como director de cámara. Se lanzaron 2 trailers oficiales, el primero durante el Gran Premio de Gran Bretaña del 2024 y el segundo antes del Gran Premio de Australia 2025. También se presentó un anuncio durante el Super Bowl. El 11 de junio del 2025, Apple lanzó un trailer háptico que hacía vibrar el iPhone
en sincronía con la acción que se estaba viendo. Según Forbes, los patrocinios generaron al menos 40 millones. Marcas como Expensify, Geico, Shark Ninja, MSC Cruise y EA Sport patrocinaron al equipo ficticio APXGP, apareciendo los carros y con uniforme. IWC Schaffhausen lanzó relojes con los colores del equipo, Tommy Hilfiger una línea de ropa y Mercedes-AMG tiraron un modelo especial del GT63. El videojuego F1 25 incluyó el diseño de APXGP y había contenido relacionado que machaba a la película. En las escenas de las 24 horas de Daytona, el equipo ficticio Cheap Heart Racing contó con patrocinadores como Peak y Geico. Heineken lanzó un comercial con Brad Pitt también como piloto. Autos con diseños de la película participaron en las 24 horas de Le Mans y en el Salem 6 Hours of the Glen. IMSA organizó una proyección privada para pilotos y personal. Hot Wheels lanzó un modelo a escala del carro de Brad Pitt y McDonald's ofreció combos con juguete APXGP en Latinoamérica. En Brasil, algunos locales exhibieron autos de F1 a tamaño real como promoción. Apple compró los derechos de distribución en el 2022 entre 130 y 140 millones de dólares. En el 2024, Warner Bros. Adquirió los derechos para cine y formato doméstico. La película se estrenó en IMAX el 23 de junio del 2025 con estreno internacional el 25 de junio y en cines el 27 de junio. También se proyectó en Monaco durante el Festival de Cannes para los pilotos de F1. El estreno mundial fue el 16 de junio del 2025 en el Radio City Music Hall de Nueva York, con presencia del elenco y piloto. La premiere europea fue el 23 de junio en Londres. Para facilitar la asistencia desde el GP de Canadá, se fletó un vuelo especial de Qatar Airways. La película se lanzó en formato digital el 22 de agosto del 2025 y en DVD, Blu-ray y Ultra 4K el 7 de octubre. Apple TV estrenó la película en streaming el 12 de diciembre. El estreno coincidió con un aumento de ciberdelitos. Estafadores crearon sitios falsos de streaming y sorteos fraudulentos usando la imagen de McDonald's y Apple para robar datos personales. La empresa Kaspersky confirmó de que estas estafas fueron generalizadas y se pudieron detener. La crítica especializada en el mundo de los autos tuvo opiniones mixtas. Por ejemplo, Ben Hunt dijo, buena para quienes no son fanáticos de la F1. Mark Bryan dijo, no es buena para nadie, aunque elogió la producción y la música. Fred Smith, entretenida pero incómoda para los fanáticos que ya existen. Philip Horton, una película para escapar de la realidad, aunque tonta. Kathy Fairman, que es de Motorsport, dijo cómicamente irrealista. Entre otros críticos. La película ha tenido 13 ganadas y 107 nominaciones hasta el momento de esta grabación. Está nominada a 4 Óscares para Best Sound, Best Achievement in Visual Effects, Best Motion Picture of the Year y Best Achievement in Film Editing. En el Boston Society of Film Critics Award ganó Best Film Editing. En los Critics' Choice Awards ganó Best Editing para Steven Mirioni. En Camera Image está nominada para Main Competition. También fue nominada a Mejor Película en los Astra Mid-Season Movie Awards del 2025 con nominaciones para Brad Pitt, Javier Bardem y Kerry Condon en actuación, además de Mejores Acrobacias. Recibió nominaciones al Golden Frog, al Golden Rooster como Mejor Película Extranjera. Damson Idris ganó el premio a Mejor Actor de Reparto en la celebración de cine y televisión del 2025. Y en el momento que estoy grabando esto, ¿verdad? Todavía los Óscares no han sucedido. Así que estaremos pendientes y cualquier cosa, si lo tiro después de que los Óscares salgan, pues le doy un update en la información. Tenían un budget de 200 a 300 millones y hasta el momento de esta grabación han recaudado 631.8 millones. Esta la vi en el cine un lunes a eso de las 11:30 de la mañana en IMAX. La vi con mi amigo Nathan. Los dos estábamos libres y decidimos ir a verla.
El cine estaba vacío, yo creo que habían como 5 o 6 personas más además de nosotros. Si hacemos un movie summary, tenemos un piloto de Fórmula 1 sale de su retiro para ser mentor y formar equipo con un piloto más joven. La película abre con Sonny Hayes compitiendo en las 24 horas de Daytona bajo el equipo de Chip Hart. Y aquí tengo un dato. Las 24 horas de Daytona son una famosa carrera de resistencia que se celebra cada año en el circuito de Daytona en Estados Unidos. En esta competencia, equipos de pilotos se turnan para conducir durante 24 horas sin parar, con el objetivo de recorrer la mayor distancia posible. Es uno de los eventos más importantes del mundo en su categoría y atrae a pilotos profesionales y equipos internacionales. Por supuesto, Sonny Hayes no es un piloto real ni ha participado en esta carrera porque es un personaje ficticio. Sonny da una exhibición impresionante y ayuda al equipo a ganar la competencia. Cuando se está por ir en su guagua, Chip le ofrece un puesto fijo en el equipo. Sonny lo rechaza, pero le agradece la oportunidad antes de irse. Y aquí tengo una observación. Desde el principio la cinematografía, el sonido están brutales. La forma en que te meten en las carreras es inmersiva. La música, los cortes, todo está bien montado. Sonny fue un piloto con gran potencial para el equipo Lotus, pero tuvo un accidente en el Gran Premio de España que arruinó su carrera. Terminó como adicto a gambling o al juego, con 3 matrimonios fallidos y viviendo en la guagua mientras viajaba de un lugar a otro. Dato. Aunque Sonny Hayes, como les dije, no es real, ni formó parte de este equipo Lotus, su historia en la película está inspirada en hechos y personajes reales de la Fórmula 1. El accidente que sufre en la película se basa en el trágico accidente del piloto Martin Donnelly durante el Premio de España de 1990. Donnelly, que era un piloto joven británico con gran potencial, conducía un Lotus 102 cuando una falla mecánica provocó un choque a alta velocidad. El impacto lo lanzó fuera del monoplaza, causándole fracturas múltiples, contusión en el cerebro y en los pulmones, y lo dejó en coma inducido. Aunque sobrevivió, el accidente puso fin a su carrera en la F1. El equipo Lotus al que él pertenecía fue un equipo histórico y auténtico de la Fórmula 1. Sonny se va hacia Londres y aquí en este Laundromat se encuentra con su viejo amigo y ex piloto Rubén Cervantes. Ahora él es dueño del equipo APXGP de Fórmula 1, que está en peligro de desaparecer. Rubén le ofrece un lugar en el equipo junto al piloto novato porque necesitan al menos una victoria en el Gran Premio. Sonny no está convencido pero acepta por lealtad a Rubén. En la próxima escena, Sonny llega al circuito de Silverstone en Londres para conocer al equipo. La directora técnica Kate McKenna, el jefe del equipo Kaspar Smolinski, el jefe de mecánico Dodge Douda y el novato Joshua Pierce. Dato. El circuito de Silverstone está ubicado en Northamptonshire, Inglaterra, a unos 20 kilómetros de Northampton y 25 kilómetros de Milton Keynes, cerca de Londres. Originalmente fue un aeródromo militar de la Royal Air Force, construido en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. En el 1947, sus pistas comenzaron a usarse para carreras. Desde el 1987, Silverstone es la sede permanente del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El trazado actual mide 5.891 kilómetros con 18 curvas, 8 a la izquierda y 10 a la derecha, una recta principal de 770 metros y un ancho de 15 metros. Es conocido por ser un circuito rápido y técnico con curvas icónicas como Maggots, Beckett y Abyss, donde se encuentra la tribuna principal. Además de la Fórmula 1, Silverstone corre el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo y otras competiciones internacionales. Tiene capacidad para 150.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes del automovilismo mundial. Joshua habla con su primo y manager Cash, quien teme perder su trabajo si Rubén pierde el equipo. Joshua ve a Sonny como un viejo acabado
y Sony piensa que Joshua es demasiado arrogante. Sony hace una prueba con un auto moderno de F1 con tecnología que él no domina. Al principio parece que no califica, pero luego fuerza el límite y termina estrellándose. Dato: la tecnología en la Fórmula 1 es extremadamente avanzada y compleja. A veces ni los propios pilotos o equipos logran dominarla por completo, lo que puede provocar errores o accidentes como en el caso de Sony en esta escena. Una de las tecnologías más revolucionarias fue la suspensión activa, introducida a principios de los años 90. Permitía ajustar automáticamente la altura y rigidez del coche para mejorar el agarre y el rendimiento. Lotus fue pionero, logrando la primera victoria con este sistema en 1987. Aunque ofrecía grandes ventajas aerodinámicas, su complejidad y alto costo llevaron a ser prohibido en 1994. En el 2020, Mercedes implementó el sistema DAS, que significa Dirección Ajustable por el Conductor, que permitía modificar la alineación de las ruedas delanteras en movimiento. Esto ayudaba a calentar la goma y mejorar el agarre. Aunque fue legal durante esta temporada, la FIA lo prohibió en el 2021 por considerarlo una ventaja excesiva. La F1 moderna depende de tecnologías como la inteligencia artificial, lo que le llaman machine learning, gemelos digitales y edge computing. Cada monoplaza tiene más de 300 sensores que generan millones de datos en tiempo real. Estos sistemas analizan variables como temperatura de la goma, consumo de combustible, desgaste, clima, ayudando a los pilotos a tomar decisiones estratégicas al instante. Los gemelos digitales permiten simular el comportamiento del auto sin riesgo y el edge computing procesa datos directamente en la pista, reduciendo cualquier error. Ahora mismo se están explorando tecnologías como la interfaz cerebro-ordenador, que permitiría controlar funciones del auto con la mente. McLaren ha desarrollado un concepto que le llaman el MP4X, que se conecta al cerebro del piloto para ajustar parámetros como los frenos o el modo del motor. Aunque esta tecnología todavía está en una fase experimental, podría cambiar el perfil del piloto ideal, ya que no todos serían capaces de dominarla. El experto Sam Collins sugiere que esto podría redefinir el futuro de las carreras. Continuamos. Aunque señala que hay fallas en el carro, Caspar decide que es lo suficientemente bueno para estar en el equipo. Y aquí tengo una observación. Me gustó que no lo hicieran perfecto desde el principio. Se nota que Sony tiene talento, pero que también está oxidado. Y esto lo hace un poquito más realista. APXGP se prepara para el Gran Premio de Gran Bretaña. Joshua va con Cash y su mamá, Bernadette. En una conferencia de prensa, un reportero le lanza preguntas invasivas a Sony sobre su pasado, hasta que de momento el meeting se corta. No quieren contestar más preguntas. Antes de la primera carrera importante, el carro de Sony se apaga antes de llegar a la línea de salida. Durante la carrera, el equipo sufre retrasos en los pits, lo que lo hace perder posiciones a pesar de tener un buen arranque. Joshua se desquita con uno de los miembros del equipo, con Jody, y aunque Sony la defiende, ella le pide que no lo haga. Dato: los problemas técnicos en los autos en estas carreras, como los que experimentó Sony, son comunes y pueden surgir incluso antes de que comience la competencia. Estos fallos pueden afectar el motor, el sistema de combustible o las bujías, provocando que el carro se apague o no tenga el rendimiento necesario. Durante la carrera, los retrasos en los pits pueden afectar gravemente el resultado. Estos retrasos suelen deberse a problemas al cambiar goma, poner gasolina o realizar alguna reparación. Aunque originalmente eran solo una necesidad técnica, las paradas en los pits se han convertido en un elemento estratégico clave. Los equipos de Fórmula 1 invierten grandes recursos para hacerlas más rápidas y precisas. Hoy en día, los mejores equipos como Red Bull Racing han logrado tiempos récord como el de 1.82 segundos en el 2019. A pesar de los avances, un pit stop lento puede costar posiciones clave o incluso la victoria.
En la historia del automovilismo hay ejemplos claros como el Gran Premio de Monaco de 1929, donde la victoria se decidió por la rapidez en los boxes. En otra ocasión, un retraso de más de 2 minutos perjudicó al legendario piloto Tazio Nuvolari. Las condiciones extremas de las carreras también pueden provocar fallos en las piezas de los carros. Además de los problemas técnicos, los conflictos internos también pueden afectar el rendimiento del equipo. Tensiones entre pilotos o desacuerdos estratégicos como Joshua y Jody pueden deteriorar también el ambiente y en casos extremos provocar cambios en la dirección o en la alineación del equipo. Sony le pregunta a Ruben por Kate, pero este le advierte que no intente nada con ella. Aquí tengo una observación. Con este pasado lo tildan de mujeriego a la soltá. Más tarde, Sony se acerca a Kate y le invita a tomar una cerveza para hablar sobre construir un auto más agresivo que le permita maniobrar mejor. Kate ve a Sony como un impulsivo que no juega en equipo. Mientras tanto, Joshua observa el estilo de conducción de Sony y ve un video del accidente que arruinó su carrera. En el Gran Premio de Hungría, Sony detiene todo el pit stop porque exige gomas específicas para su carro. El equipo se queda atascado hasta que Kaspar cede. Más tarde, Sony choca su carro a propósito para aprovechar una regla del F1 que activa los carros de seguridad, lo que entonces le da ventaja al equipo. Gracias a esto, APXGP consigue su primera gran victoria. Dato: el Gran Premio de Hungría se corre en el circuito de Hungaroring en Budapest. Es un trazado corto con pocas oportunidades para adelantarse. Las altas temperaturas y la rápida degradación de las gomas hacen que las paradas en boxes sean claves para el éxito. Pirelli promociona 3 tipos de goma para pistas secas, que son duro, entre paréntesis blanco, medio, entre paréntesis amarillo, y blando, entre paréntesis rojo. La estrategia más común en Hungría es de 2 paradas con combinaciones como medio duro duro o blando medio duro, siendo los duros lo más resistente al calor. En clasificación se usan Q1, que es duro, Q2, medio, Q3, blando. Durante la carrera, para remontar, se puede salir con blando y cambiar a duros entre las vueltas 9 y 14. Para alargar la primera parada, se puede iniciar con medio y cambiar a duros entre las vueltas 15 y 21. En este momento clave, Sony exige un tipo específico de goma, lo que entonces retrasa la parada en el box hasta que Caspar aceptó. Y esta decisión altera la estrategia del equipo que habían trazado originalmente. Con esto, el safety car se activa en caso de accidentes o condiciones peligrosas. Durante su presencia, los autos deben reducir la velocidad y no pueden adelantarse, lo que entonces neutraliza las diferencias de tiempo y puede cambiar el rumbo de la carrera. Los equipos suelen aprovechar este momento para entrar a los boxes, ya que se pierde menos tiempo. En el caso de Sony, provocó intencionalmente el accidente para forzar la salida del safety car, y esto permitió a su equipo reorganizar la estrategia y ganar ventaja utilizando el carro de seguridad como herramienta táctica. Kate empieza a ver el potencial de Sony y comienza a trabajar en el diseño del carro que él le había mencionado. Observación: me gustó cómo usaron las reglas reales del F1 para crear esta escena. No necesitas tanto del deporte para entender lo que está pasando. Durante el Gran Premio de Italia, APXGP va bien hasta que Joshua intenta adelantar a Max Verstappen, ignorando el consejo de Sony de esperar el momento adecuado. Joshua se estrella contra una barrera y su carro se incendia. Sony corre y lo saca del auto justo antes de que todo explote. Y aquí tengo una observación. Las secuencias de carrera son impredecibles. Nunca sabes quién va a ganar o si alguien va a chocar. Y esto mantiene la atención todo el tiempo. Está bien editado esta escena. Dato: el Gran Premio de Italia del 2025 se disputó en el Autodromo Nazionale di Monza, conocido como el Templo de la Velocidad. Max Verstappen ganó la carrera desde la pole position, logrando su tercera victoria de la temporada.
El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri, ambos pilotos de McLaren. La carrera estuvo marcada por estrategias de equipo y batallas en la pista, aunque Verstappen mantuvo el liderazgo con un ritmo constante. Durante la carrera, Joshua intentó adelantar a Verstappen ignorando el consejo de Sony, quien le recomendó esperar el momento adecuado. En la Fórmula 1, adelantar requiere precisión, paciencia y análisis del momento. Un intento mal calculado como el de Joshua puede resultar en accidentes graves, ya que forzar una maniobra sin una oportunidad clara pone en riesgo tanto al piloto como a los demás. Aquí entonces notamos la diferencia entre un driver experimentado y otro novato, aunque arriesgado, porque Joshua es medio arriesgado. En el hospital, Bernadette culpa a Sony por lo ocurrido, creyendo que fue su consejo lo que llevó a Joshua al accidente. Mientras Joshua se recupera, Sony se convierte en la cara del equipo y comienza a mejorar en las siguientes carreras. Joshua regresa para el Gran Premio de Bélgica, pero va demasiado agresivo y choca con Sony. Dato: el Gran Premio de Bélgica es una carrera de Fórmula 1 que forma parte del Campeonato Mundial. Se celebra en el circuito Spa-Francorchamps, uno de los más famosos y desafiantes del calendario. El trazado mide 7.004 metros y tiene 19 curvas. Está ubicado en la región de la Ardenas y es conocido por su combinación de alta velocidad y curvas técnicas. Una de sus curvas más icónicas es El Rouge, donde los pilotos pueden alcanzar velocidades de hasta 300 km por hora. El Gran Premio de Bélgica se corre desde 1950, lo que se ha convertido en uno de los eventos más antiguos y prestigiosos de Fórmula 1. Es muy esperado cada temporada tanto por su historia como por las condiciones climáticas cambiantes, y esto lo hace especialmente desafiante para los pilotos. Esta peleita crea otra tensión entre ellos hasta que esa noche Kate lo engaña para que se encuentre en una partida de póker en un club. A pesar de las burlas entre ambos, Joshua gana y recibe trato de preferencia para las carreras restantes. Más tarde, Sony le muestra a Kate que en realidad lo dejó ganar. Y aquí tengo una observación. La escena del póker fue divertida, pero también sirve para mostrar cómo Sony empieza a ceder un poco. Ya no es solo él contra el mundo y piensa como un equipo. Después, Sony y Kate terminan en su casa y duermen juntos. Y aquí tengo una observación. La relación entre ellos se siente natural, no se siente forzada, tiene ritmo, tiene química. Tampoco no se siente como relleno romántico, sino como parte de ese crecimiento de los dos, pero más bien de Sony. Esta escena en el techo entre Sony y Kate es de mis favoritas, cuando él habla de su papá y ella lo mira y le guiña el ojo. Se siente bien natural, bien actuado, muy buena química, me gustó. Esa misma noche, Ruben encuentra a Sony y a Kate para informarles de que alguien presentó una queja anónima sobre los materiales utilizados en el carro de Sony. La FIA exige que se retiren las mejoras, lo que el equipo sabe que entonces los dejará en desventaja. Dato: la FIA ordenó retirar unas mejoras aerodinámicas en el carro de Sony, específicamente en la aleta del bumper de al frente. Estas modificaciones probablemente mejoraban el flujo de aire y el rendimiento general del carro, dándole entonces una ventaja competitiva. La FIA intervino para garantizar la equidad en la competencia, como ya lo ha hecho en otras ocasiones con elementos técnicos que afectan el rendimiento, como el efecto rebote o piezas aerodinámicas flexibles. En la siguiente carrera, Sony, frustrado por la situación, choca mientras compite contra Sergio Pérez. Termina en el hospital y Ruben lo visita. Está molesto porque Sony nunca le contó cuán graves fueron sus lesiones en el Gran Premio de España cuando tuvo el accidente, y esto hace que él lo aparte del equipo por preocupación a que le pase algo. Y aquí tengo una observación. Aquí se siente el peso emocional, no es solo velocidad y adrenalina, hay consecuencias físicas, traumas y relaciones que se afectan. Muy buen manejo del drama en esta escena. Las lesiones de Sony en la película, como dije, están inspiradas en el accidente del piloto Martin Donnelly y reflejan el impacto devastador
que tuvieron las fracturas y los daños sufridos por Martin, impidiéndole competir nuevamente. Incluso la pierna izquierda de Donnelly quedó casi 4 centímetros más corta y tiene más placa que hueso, lo que entonces le dificulta caminar y lo obliga a usar silla de ruedas en ocasiones. Lo que ellos quieren mostrar aquí es básicamente la consecuencia de jugar con fuego. Sí se siente bien cuando estás en la cabina, estás en tu mundo y como piloto, es el mejor deseo del mundo, pero tienes que tener cuidado con esas consecuencias, con esas calculaciones tempranas, porque cada acción tiene su consecuencia. Más adelante, Sony es contactado por Peter Banning, miembro de la junta APXGP, quien fue el que falsificó los documentos para sabotear el equipo. Peter quiere deshacerse de Ruben y vender el equipo y le ofrece a Sony un lugar en su nuevo proyecto. Mientras tanto, Joshua, y para aclarar un poco, ¿verdad? Para la gente que no haya visto la película, esta pieza que estamos hablando es la pieza que Kate estaba bregando, que ellos se sentaron en la mesa allí bebiendo y él le dijo, vamos a hacerle mejoras al carro. Y ella como que no quería, pero después se dio cuenta que Sony tenía algo, ¿sabes? Había algo ahí que no podía pasar y ella creó una modificación para el carro en el bumper del frente. Mientras tanto, Joshua habla con su mamá sobre sus lesiones, le dice que no fue culpa de Sony sino la suya por ser imprudente. Le promete que será más responsable, y aquí tengo una observación. Me gustó que Joshua tenga este momento de madurez, no lo hace perfecto de la nada, pero sí se nota que está creciendo y es un buen desarrollo de su arco como personaje. Llega el día del premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada. Sony rechaza la oferta de Peter Banning enviándole un emoji con el dedo del medio y se mantiene leal a Ruben, quien acepta dejarlo correr. Dato. El Gran Premio de Abu Dhabi es una carrera de Fórmula 1 que forma parte del Campeonato Mundial. Se celebra cada año en el circuito Yas Marina, ubicado en la isla de Yas, en Abu Dhabi. Este gran premio es conocido por ser uno de los más espectaculares del calendario. Tiene una característica especial y es comenzar al atardecer y termina de noche, bajo la iluminación artificial del circuito, lo que le da un ambiente visual único en la temporada. La FIA también libera a Kate de toda culpa por las modificaciones del carro, y aquí tengo una observación. La decisión inicial de la FIA de exigir retirar ciertas mejoras técnicas se basó en documentación que más adelante se descubrió que había sido falsificada. Esta documentación fue manipulada por Peter Banning, miembro de la Junta, con el objetivo de sabotear al equipo desde adentro y facilitar su disorción y venta. Por lo tanto, la sanción impuesta no se debió a una infracción real del reglamento técnico, sino a una conspiración interna. Una vez que se revela la verdad, la FIA reconoce que la pieza en cuestión no era ilegal. Su penalización se debió únicamente por los documentos alterados, no porque había una violación técnica. Esto permite que el equipo entonces solicite una revisión del caso y como resultado, la FIA autoriza nuevamente el uso de la mejora, restaurando la igualdad en la competencia. Con esto dicho, la figura de Kate cobra más fuerza todavía. Ella había sido señalada como responsable de la modificación, pero la investigación demuestra que no solo no actuó con mala intención, sino fue una víctima directa de la manipulación de Peter Banning. Su exoneración no solo limpia su nombre, sino también que refuerza su papel como una profesional y mujer comprometida con este equipo. Además, nosotros tenemos el conflicto ético de Sony al ser tentado con Peter Banning y una nueva oferta. Aquí Sony debe elegir entre ambición personal y su lealtad al equipo, que obviamente pues ya él le había enviado el middle finger, pero en ese proceso, ¿verdad? Que tú recibes esta nueva información, tu cerebro está yendo a millón y te es tentado mucho más dinero, un proyecto nuevo, algo fresco, pero la lealtad es más grande. Durante la carrera, Joshua llega lejos con gomas desgastadas, pero es superado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Sony choca con George Russell, pero ambos logran salir del pit con neumáticos nuevos. Sony cede su oportunidad de ganar para que Joshua lo intente, pero Joshua termina chocando con Hamilton, lo que le da a Sony una nueva oportunidad. Y aquí tengo una observación.
Cada carrera tiene su propia tensión, no sabes qué va a pasar y esto es lo que lo hace tan emocionante. No es predecible y esto es raro en películas deportivas porque tú ves a Sony, ¿verdad? El viejete, setear a Joshua para que él sea el que gane y de momento pasa algo que entonces Sony tiene que ir al volante y sacar la cara por el equipo. Y aunque él no quería ese recognition de ganar directamente porque él quería que Joshua lo experimentara, ahora se convierte él en el player one y tiene que hacerlo para que su equipo gane. A pesar que la visión de Sony empieza a nublarse, logra cruzar la línea de la meta. El público explota en aplausos por la victoria de APXGP, lo que significa que el equipo ya no tendrá que ser vendido. Joshua recibe una oferta para correr con Mercedes, pero decide quedarse con APXGP. Y aquí tengo una observación. El momento en que Sony gana con la visión borrosa es épico. Y la música ahí sube justo como se debe. Está bien montado. Se siente como un final de un campeonato real y nos prueba lo que él estaba hablando con Kate, de que hay un momento en la mente de Sony que mientras está guiando, está volando bajito, está como que in the zone. Y esto es simbolismo a que hace algo que le gusta y tú llegas a ese clímax donde él y su carro son uno. Cuando Kate lo vio guiar, ella se dio cuenta de esto y se sonríe porque se acuerda de esta conversación. Obviamente aquí lo que nos quieren dejar saber es que Sony es apasionado por lo que hace y le encanta su trabajo y también está irradiando, ¿verdad? El accidente que tuvo que nunca pudo ganar con Lotus. Y cada vez que tiene esta oportunidad, pues la toma y por supuesto se ve que es algo que le apasiona. Sony decide retirarse de la F1. Antes de irse, él y Kate prometen volver a verse y se besan. Joshua alcanza a Sony antes de que se vaya y se despiden en buenos términos. Más adelante, Sony viaja a México para competir en la Baja 1000 de forma gratuita. Cuando los organizadores le dicen que no hay mucho dinero en el juego, él responde que él no lo hace por el dinero. Y aquí tengo una observación. Este cierre es perfecto para este personaje. Él no lo hace por fama ni por dinero, lo hace porque él ama correr. Cierra el arco de forma limpia y emocional y con esto se acaba la película. Antes de entrar a la pista, uno de los puntos más criticados por los fanáticos de Fórmula 1 es que la película no sigue al pie de la letra las reglas del deporte. Por ejemplo, Sony termina conduciendo en una carrera oficial, algo que en la vida real sería casi imposible. Para competir en la F1 se necesita una superlicencia de la FIA que exige experiencia, pruebas, exámenes y un historial competitivo. La película nunca dice que Sony no la tenga, que ahí es donde podemos entonces justificarla. Él podría haber sido un expiloto con licencia previa y el equipo pudo haber solicitado una reactivación de emergencia. Aunque esto es bastante improbable, la FIA puede hacer excepciones en casos extraordinarios, especialmente si hay presión mediática o política. Esta información nosotros no la sabemos, pero así es como podemos justificar cómo es que Sony empezó a competir en la F1 después de que Rubens se le acerca en Londres. Otro momento cuestionado es cuando Sony cruza la meta con la visión borrosa. Médicamente esto sería inaceptable ya que la FIA tiene protocolos estrictos de seguridad, pero en la película Sony no lo reporta. Y si un piloto oculta una condición médica, los comisarios no pueden actuar sin una evaluación previa. Aunque es irresponsable, esto ha ocurrido en la F1 real, donde pilotos han corrido lesionados sin decir nada. También se critica que una pieza previamente penalizada vuelva a usarse tan rápido. En la vida real esto requeriría semanas de revisión técnica, pero la película sugiere que la penalización fue injusta basada en documentación falsa. Y es posible que el equipo haya revalidado la pieza fuera de cámara y que simplemente no se mostró ese proceso para no frenar el ritmo de la historia. Como fue una injusticia interna, la FIA pudo haber actuado con rapidez al descubrir la verdad de lo que pasó con Peter Fanning. Por último, la idea de que una sola victoria salva al equipo de ser vendido puede parecer simplista. En la F1 real, las decisiones financieras dependen de contratos, patrocinadores y resultados a largo plazo.
Sin embargo, en la película la victoria representa un cambio emocional y mediático, y esto se puede interpretar como el momento que cambia la percepción del equipo, atrayendo nuevos inversionistas o renovando el interés de los que ya están poniendo dinero. No es que la venta se cancele automáticamente, sino que la victoria simboliza una nueva oportunidad y nuevamente no se van a poner a explicar todo esto, porque no van a entrar en documentos legales, la película es de carrera. Y estas son cositas que traté de buscar como que una justificación para llegar a un happy medium. Ahora vamos a la parte interesante. ¿Cuántos safety cars vamos a activar para ganar tiempo? Yo entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Sinceramente me sorprendió. La historia está bien contada, con buen ritmo y momentos dramáticos que se sienten reales. Lo mejor es que cada carrera es impredecible, no se sabe quién va a ganar, se mantiene la tensión, el interés y la adrenalina hasta el final. No es una película predecible y esto pues se agradece. La lealtad y la ambición son temas fundamentales en la narrativa, donde personajes como Sonny o Joshua enfrentan la tentación de traicionar a su equipo. Ambos eligen la lealtad sobre el éxito personal, lo que entonces subraya la importancia de los principios. La corrupción interna también se manifiesta con el personaje de Peter Banning, cuando él falsifica los documentos para perjudicar al equipo, ilustrando cómo el poder puede ser manipulado por intereses. Kate, acusada injustamente, busca y encuentra justicia, representando la idea de que la verdad finalmente pues sale a la luz. La lucha personal de Sonny, simbolizada por su determinación a pesar de las dificultades del pasado, reflejan un espíritu de superación. La posible venta del equipo APXGP expone el aspecto empresarial de la Fórmula 1, mostrando cómo las decisiones financieras impactan a la organización. La película enfatiza el valor del trabajo en equipo y el sentido de familia que se desarrolla en APXGP. El género de esta película es de carrera, acción, drama. La estructura es lineal, desde el principio se entiende todo. Y el único orb misterioso es la vida de Sony, que poco a poco pues vamos entendiendo porque él es así y se comporta de esa manera. Hubo muchos momentos también que Sony se dejó ver como una figura adulta paternal, mentora hacia específicamente Joshua, aunque de una manera un poco más cerrada, poco expresiva, y esto a lo mejor se debe a la forma de crianza de él. Y lo veo como que él le importa a su manera, como de lejito, en este aspecto. Entre los highlights está la cinematografía, la música, el diseño de sonido y el montaje. Cada vez que la historia se traslada a una nueva carrera, hay establishing shots muy bien logrados que te sumergen en lo que estamos viendo. Lo más que me encantó es que con la cinematografía hay escenas que te hacen sentir que tú eres el que estás sentado en el asiento guiando. Probablemente es lo que Lightning McQueen siente cada vez que corre. Mi escena favorita es la del balcón con Kate. Es bien genuina. Cuando Sony habla un poco sobre su papá y ella lo mira, le guiña el ojo, se siente bien natural. La actuación en esta escena es sutil, pero es poderosa. Como bono, diría que la escena final me mantuvo al borde del asiento. Mi personaje favorito es Kate, especialmente en la escena del rooftop, porque ella es coqueta, es profesional, tiene buen corazón, es inteligente y se va a todas por el bienestar del equipo. Las actuaciones buenísimas. Por ejemplo, me acuerdo cuando Joshua tiene el accidente y la mamá le da ese bofetón a Sony cuando ella piensa que todo fue culpa de él. Ese momento fue fuerte y bien actuado, y lo que más me gustó es que Sony no dice nada. Él coge la bofetada y se va. Cuando hablamos de los VFX, en las carreras estaban bien puestos, le añadían a las carreras más de lo que le quitaban. Lo que sí noté es que en los efectos del accidente de Joshua hubo algo que no se sintió tan real, y cuando virábamos en el tiempo con footage de Sony, el de-aging se veía extraño. La música y los efectos de sonido van de la mano los dos, los motores, los audífonos, los audios de la cabina, la música es una experiencia. Me alegro haberla visto en el cine porque el sonido te envuelve. La música sube en los momentos justos, especialmente en la escena final, y esto le da un toque épico.
La película está muy bien empacada, tiene sorpresas, momentos épicos, buena resolución y un equilibrio entre drama y acción. No hubo nada que me molestara realmente. Otro punto a favor es que no necesitas saber mucho de la Fórmula 1 para disfrutarla. La historia te va guiando poco a poco. La película logra transmitir la emoción y el contexto del deporte sin volverse muy técnico o confuso. Y de esta manera, la película se hace accesible para todo tipo de público. La edición es dinámica, mantiene un ritmo excelente, especialmente, por ejemplo, en las secuencias aéreas con Brad Pitt al final, que fue visualmente impresionante. Las transiciones entre escenas de carrera y drama personal están bien balanceadas y no se siente que la película se detenga en ningún momento, a pesar de tener estos pit stops. Los diálogos se sienten naturales, especialmente las escenas más íntimas. La historia está bien escrita, con personajes que tienen motivaciones claras y conflictos internos que se desarrollan a lo largo de la película. Me gustó cómo poco a poco se va revelando el pasado de Sony sin necesidad de explicarlo todo de golpe. Entre lo negativo, y mientras digo esto pienso en mi amigo Ricky, que ha estado en el podcast, porque cuando la vi, yo me acuerdo hablar con él y no le gustó el rating que yo le di, que yo le dije 9.5 o 10. Y él me dijo, no muchacho, esto y esto y esto, y él vio la serie de Fórmula 1 y dice que hay cosas que están mal. Y me dijo, 0 le doy si nos vamos por las reglas de F1. Esto fue lo que me abrió la curiosidad para tratar de buscar lo negativo, y eso fue lo que yo les traje antes de darle el review. Obviamente, si las cosas que yo mencioné antes de dar el review hubieran ocurrido al pie de la letra, no hubiera película. Pero como pasaron, pues le hice el review evaluándola como lo que es una película de carro. Como dije antes, noté que los efectos del accidente de Joshua no fueron los mejores y el de-aging de Sony joven se veía raro. El otro punto 5 es por Ricky y su queja de que la historia no es accurate, a pesar de que tiene muchos elementos, escenas buenas y una historia que, si no supieras de F1 como yo, pues te la disfrutaría. Por último, esto no tiene nada que ver con esta otra película, pero la película de Gran Turismo, que yo la discutí en el podcast también, tiene un plot parecido a esta película de F1 The Movie. Y es interesante que ambas tienen escenas similares. Como yo vi Gran Turismo antes de esta, pues digo, espérate, este twist yo lo he visto antes, aunque honestamente se van por caminos diferentes, no es la misma película, pero tienen escenas que se parecen. Las recomiendo para el aficionado de películas de carrera, acción y deporte. No hay nada fuera de lugar o morboso, definitivamente las recomiendo y es de esas películas que compraría para tenerla en mi colección. La experiencia en el cine fue excelente. Si tienes la oportunidad de verla en el cine, hágalo. Fue el setup perfecto. Obviamente, si usted tiene un 75 pulgadas y un home theater 7.1, pues más o menos, pero nada como la pantalla grande, los reclinables en IMAX. Ya con esto acabamos, un 9 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Film Ignition Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse y dejen su review de la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tengo el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Hay un tab llamado Butaca de Propuesta que si usted quiere que yo discuta una película, me la escribe allí y la ponemos en el queue de Film Ignition. Si quieres recibir correos electrónicos semanales cada vez que publico, puedes hacerlo en la pestaña que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenas la forma, te tardas 2 minutos y cada jueves yo te envío un email con el episodio que salió. Físico en el mundo digital es el blog donde yo enseño mi colección física de películas por el canal de YouTube y tengo también el blog escrito en el website del podcast. Y por último encontrarás el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Film Ignition. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor
y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.